estas definiciones es justamente que refieren a un conjunto de conocimientos, creencias, valores, habilidades, destrezas considerados socialmente significativos, ¿sí? Tiene que ver con el currículum, con esa idea de currículum que trabajamos en clases anteriores como síntesis de elementos culturales, como una selección cultural, donde esos saberes requieren ser seleccionados desde el punto de vista de su significatividad, ¿sí?, social, y que sea valioso. En este sentido, los contenidos educativos se organizan teóricamente, ¿sí?, porque después vamos a ir viendo que por allí esta distinción es teórica, en tres tipos de contenidos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Hay autores que, para clarificar o agregar un poco más de información, dicen: los conceptuales refieren al saber, saber, los procedimentales al saber, hacer, y los actitudinales al saber, ser, ¿sí? Tiene que ver con el ser. Bien. En el caso de los contenidos conceptuales, siempre están, digamos, incluyen, mejor dicho, datos, hechos, conceptos, obviamente, teorías y principios, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con información de tipo teórica, factual, dónde, cuándo, quiénes, y hechos, es decir, acontecimientos históricos como el 25 de mayo, el descubrimiento de América, el descubrimiento de la ley de Mendel, son datos y hechos. Conceptos como el concepto de revolución, como el concepto de ADN, sistema, zona de desarrollo próximo, ¿sí?, otros. Teorías como la teoría de la evolución, del Big Bang, la teoría sociohistórica, por ejemplo, y ciertos principios de la física, de la biología, de la química, que se aplican de un modo universal. Y que en el caso de las teorías y los principios incluyen varios conceptos, datos y hechos integrados como un sistema. En el caso de los datos y hechos, fíjense que muchos autores lo llaman como contenido de tipo factual, ¿sí? Requieren de una memorización, ¿sí?, en su aprendizaje, y que por eso también en la enseñanza se utilizan prácticas repetitivas y memorísticas. Es el modo en cómo aprendimos las tablas de multiplicar, a través de la repetición, pero esto no quita que la repetición y la práctica repetitiva que lleve a la memorización sea acompañada de la reflexión, ¿sí? Yo puedo aprender de memoria por qué 2 por 2 es igual a 4, pero si no comprendo el proceso, el sentido de esa multiplicación, ese dato se va a olvidar rápidamente. Es decir, aquello que yo memorizo pero comprensivamente va a ser retenido en nuestra memoria de un modo más significativo y duradero. Y de ese modo es justamente cómo funciona nuestro cerebro. Esto lo van a ver en la materia de neurociencia. Los conceptos requieren de una construcción, reformulación, justamente porque yo puedo repetir una definición de memoria, obviamente. Puedo repetir el concepto de revolución, pero eso no implica que yo lo haya adquirido como concepto, ¿sí? Requiere de una construcción, de una asimilación, de una reorganización de mi estructura cognitiva a partir de la información nueva y de la información que ya dispongo. Por eso es que generalmente cuando en las evaluaciones, en los exámenes, se les pide una definición para poder evaluar si hay comprensión, uno les pide, bueno, a ver, explique con sus palabras, dé un ejemplo, diferencie de tal otra idea, establezca relaciones, porque supone justamente otro grado mayor de comprensión. En cambio, los datos y hechos necesitan sí o sí ser reproducidos. Yo no puedo explicar con mis palabras el nombre de tal persona, no, requiere de la memoria, ¿sí? Pero como dijimos hoy, una memoria que no sea simplemente repetitiva o incorporada de modo repetitivo mecánico, ¿sí? Eso después vamos a ir viendo. Estos conceptos, a su vez, o estos contenidos requieren de distintas formas de enseñanza y requieren de distintas formas de evaluación. Vamos a los contenidos procedimentales, que hoy decíamos que serían lo que algunos autores llaman como el saber hacer, ¿sí? Supone un hacer, una acción.
refieren a un conjunto de acciones secuenciadas, sistematizadas para el logro de un fin determinado. Incluyen habilidades, destrezas, técnicas, estrategias, etc. Pueden ser de dos tipos: procedimientos de tipo cognitivo, ¿sí?, en el caso de las operaciones mentales, o procedimientos que tengan que ver con la motricidad, con destrezas físicas, con operaciones relacionadas con el cuerpo. En el caso de los procedimientos cognitivos o de operaciones del pensamiento, estarían análisis, resolución de problemas, identificación de ideas principales, jerarquización de ideas, establecimiento de relaciones, comparaciones. Son operaciones mentales, operaciones cognitivas, ¿sí? Ahora, motrices, es decir, lo que yo puedo demostrar como destreza o habilidad, pero en la ejecución y que se va a representar a través de la habilidad, ya sea manual, física, corporal, pueden ser diseño de gráficos, construcción de maquetas, recortes de puntos suspensivos, manipulación de, realizar trazos de, correr, etcétera, ¿sí? Hoy dijimos que se aprenden, se enseñan y se evalúan de distintas formas. En el caso de los contenidos procedimentales, como dijimos hoy, suponen un saber hacer. Yo no puedo enseñar ni evaluar un procedimiento solamente desde la teoría y la repetición, ¿sí?, desde una definición. Por ejemplo, algo que les toca de lleno a ustedes porque vinieron trabajando con mapas conceptuales. Yo puedo dictarles la definición, el concepto de lo que es un mapa conceptual, y ustedes la pueden reproducir de modo literal, pero una cosa es que lo reproduzcan de memoria y otra cosa es que lo plasmen en algo concreto, es decir, que me demuestren que saben hacer un mapa conceptual, ¿sí? Entonces, en este caso lo que interesa es el saber hacer, cómo lo lleva a la práctica, cómo lo aplica ese conocimiento. Contenidos actitudinales refieren a valores, actitudes, normas, ¿sí?, que se enseñan en las instituciones educativas. Esto es importante, que se enseñan y que también se evalúan, porque muchas veces pareciera que a la hora de evaluar están presentes, pero en ningún momento se enseña, como por ejemplo el respeto, la responsabilidad. En esto tenemos que tener en cuenta que los docentes somos modelos, ejemplos de este tipo de actitudes o valores. En relación a los valores, ¿qué son? Son principios éticos universales que regulan las conductas de las personas, ¿sí?, como por ejemplo responsabilidad, respeto, solidaridad, paz, amor. Generalmente estos valores, hay acuerdos dentro de la institución que son los que se destacan y se trabajan en equipo, en paralelo. Toda una institución puede ser o de acuerdo a los años o los ciclos, ¿sí? Las actitudes son manifestaciones de las personas, ¿sí?, a través del comportamiento en relación a la adhesión a valores. Refiere a una disposición subjetiva relativamente estable. Por ejemplo, si yo adhiero al valor de la responsabilidad, mi actitud va a ser siempre responsable en relación a la entrega de trabajos solicitados, etc. Si una vez fui responsable y las demás no significa que tenga incorporada la actitud, ¿se entiende? La actitud es la manifestación de esos valores, pero de un modo, como dice allí, relativamente estable, es decir, que perdura a través del tiempo y que se manifiesta en esa persona. Ahora bien, dijimos que esto es lo que tenemos que enseñar, ¿sí? Se enseñan estos valores y estas actitudes muchas veces a través de las normas, que serían justamente las pautas, reglas explícitas o implícitas que regulan la interacción entre las personas dentro de una institución. Muchas de las normas están escritas en los códigos de convivencia, por ejemplo. Las normas como contrato pedagógico, como contrato didáctico, cuando se inicia un año, un ciclo lectivo y el docente dice, bueno, para mí es importante esto y esto, voy a tener en cuenta esto y no me gusta esto y esto y aquello. Está estableciendo pautas, normas acerca de cómo va a ser esa relación. Está estableciendo un contrato didáctico, ¿sí? Dentro de las normas que regulan o que funcionan dentro de una institución educativa pueden ser el horario de entrada a la institución, ¿sí?, el cumplimiento efectivo de ese horario,
18:45, a las 17, venir a la institución con el uniforme reglamentario, es decir, todo lo que tenga que ver como que hace al cumplimiento, ¿sí?, de normas en relación a las actitudes y en relación a los valores que dijimos hoy, ¿sí?, pero que generalmente, bueno, a veces pueden tener sanciones si están escritas o no, ¿sí? Todo va a depender del modelo de institución y del tipo de concertación o de negociación o de contrato didáctico que se establezca entre estudiantes, docentes e institución. Ahora bien, dentro de la tarea de los contenidos, ¿sí?, hoy vimos los diseños curriculares que aparecen los objetivos establecidos por áreas, por materias, también aparecen organizados los contenidos, saberes de este modo, ¿sí? Ahora, como tareas que debe realizar el docente en función de esos diseños curriculares, la de seleccionar, secuenciar y organizar, ¿sí? La selección de los contenidos supone, no que yo, bueno, dentro de lo que me aparezca en el diseño curricular, decido, selecciono y digo, esto enseño, esto no, esto sí, esto no, no. La selección supone contextualizar, establecer el alcance de ese contenido, ¿sí? Supongamos, en el diseño curricular puede decir derechos humanos, ¿sí?, y quizás algo más como referencia en el sentido de que yo tenga que enseñar derechos humanos, pero no va a ser lo mismo que enseñe en primer año, de lo que enseñe en segundo o en tercero. Hay un alcance, eso se llama alcance diferente, y que tiene que ver con una progresión en la complejidad de ese mismo concepto o ese mismo contenido. Entonces, en relación a la selección de los contenidos, dice, exige un análisis previo de las necesidades derivadas de las características de los alumnos, es decir, que la selección del contenido sea significativo en relación a sus demandas, sus necesidades, en relación al contexto socioeconómico y cultural, en relación a la estructura epistémica del área que voy a enseñar, es decir, si esa selección, ese contenido es valioso para que los alumnos entiendan de qué trata ese área, de qué trata esa materia, esa disciplina. Supónganse que ustedes tengan que enseñar o planificar psicología. Bueno, hay ciertos contenidos que no tienen que dejar de ser enseñados porque hacen a la base epistemológica de esa materia, de esa ciencia, sea psicología, sea filosofía, son saberes sustanciales. Otro criterio para esa selección tiene que ver con las finalidades educativas del centro educativo, es decir, la institución, ¿sí? Es decir, mi planificación, mi programación didáctica se va a enmarcar dentro de un proyecto educativo institucional. Así como decíamos hoy los valores, en la enseñanza de los valores hay acuerdos institucionales, bueno, en este caso también en esa selección entran a jugar justamente estos acuerdos. A partir de aquí es posible señalar algunos criterios de carácter general para proceder a la selección de los contenidos educativos, de orden científico, de orden psicológico y de orden social, ¿sí? Científico tiene que ver con lo epistemológico, con lo disciplinar, tiene que ver con la validez, coherencia y significatividad de los contenidos de aprendizaje, ¿sí? Hay un orden, una progresión, algo que sí o sí tiene que sentar o fundar las bases de lo que se va a continuar desarrollando luego. De orden psicológico, es decir, si es potencialmente significativo y si se adapta justamente al aprendizaje de los alumnos, si responde a su edad evolutiva. Ustedes están viendo psicología evolutiva, relaciónenlo con esto. Criterios de orden social.